Cuando las sirenas silencian su canto, comienza Bitácora. Un programa de cultura, historia, turismo y deporte del mar y los ríos argentinos. Idea y conducción, Beatriz Cirigliano. Iniciamos Bitácora 2025 con una entrevista al director general del Museo Marítimo de Barcelona, doctor Enric García Domingo. Esta entrevista que realizamos en forma personal la iremos transmitiendo a lo largo de este mes de febrero. Buenos días, estamos aquí reunidos con el director general del Museo Marítimo de Barcelona, el doctor Enric García Domingo, que le ha concedido a Bitácora la posibilidad de una nota, así que vamos un poquito a conocer la historia del Museo Marítimo de Barcelona, para que el que venga a Barcelona de paso lo visite, y qué es lo que el museo tiene, qué es lo que da y qué se puede ver. Porque es uno de los museos marítimos más importantes del mundo, ¿no? Hay que reconocerlo. Así que aquí le doy la palabra. Perfecto. Bueno, primero de todo es un placer y un honor. A nosotros nos encanta hablar con la gente en el mundo que le gusta la mar, que le gusta el agua, que le gusta cualquier actividad. Por lo tanto, somos como una especie de gran familia y nos gusta conocernos entre nosotros. Y en el caso además de Argentina, para nosotros claro, tiene un valor muy especial porque el museo conserva en cierta manera una parte de la historia de Argentina y de las relaciones entre España y Argentina, sobre todo historias de personas, que es muy interesante. Es verdad que nosotros creemos y estamos convencidos que este es uno de los grandes museos marítimos del mundo y yo creo que es un gran museo por una combinación de varias cosas que es interesante, pienso, para explicarlo para cualquier persona que pueda venir o que no pueda venir. Este museo está ubicado en un arsenal de galeras, un edificio que se empezó a construir en época medieval, luego se reformó en el siglo XVI, pero es un edificio pensado para hacer barcos y mantenerlos, sobre todo galeras. Entonces es un edificio que desde el punto de vista de la arquitectura es único. De hecho, creemos que podemos decir que es único en el mundo, comparable en cierta manera con el Arsenal de Venecia, pero el nuestro es mucho mejor, siempre. Es mucho más bonito, es muy espectacular y muy poco conocido. Eso para nosotros es un primer valor. Entonces, dentro de este gran edificio relacionado con el mar, hay un museo marítimo. Es un museo marítimo que, a diferencia de los grandes museos navales del mundo, que se han creado a partir de las colecciones del Estado, de la Corona o de la Marina de Guerra, este es un museo que nació formalmente en 1929, pronto haremos el centenario, y nació de la sociedad civil, de la Escuela de Náutica de Barcelona primero, y luego de las familias, personas, empresas que empezaron a aportar documentos, objetos y tal. Entonces, es un museo que tiene unas colecciones muy buenas, que no se pueden comparar con Greenwich o con París o con Ámsterdam, pero en cambio reflejan muy bien, pensamos, lo que ha sido la sociedad marítima en Barcelona, en Cataluña, en España. Entonces, la combinación de estas colecciones, que no son las mejores, pero que son muy buenas, y el edificio, que sí que es único, hace una combinación que nos permite ser un gran museo. Y la tercera parte, que eso es difícil de explicar, pero yo creo que quien nos esté escuchando lo entenderá, que es la parte humana. O sea, un museo no deja de ser una colección o un lugar, pero sin la gente, sin el conocimiento de los técnicos, el conocimiento acumulado, esto pues no sirve de nada. Son objetos sin alma. Entonces yo creo que esta tercera parte de edificio, colecciones, el equipo.
Y la suma de todo nos ha puesto una situación muy buena. Ahora mismo el Museo Marítimo además está en un momento de proyección internacional, y uno de los grandes retos que tenemos desde el año pasado, sobre todo, precisamente es volver a establecer una conexión real, directa, con el mundo marítimo en Latinoamérica. En los museos navales, museos marítimos, investigadores, toda la gente que está trabajando, por ejemplo, en Argentina, protegiendo patrimonio marítimo, haciendo difusión, pues nosotros estamos intentando crear, y además yo soy muy optimista en esto, una especie de grupo informal, una red de colaboración que nos permita otra vez, porque ya se había hecho en el pasado, pues mantener esta especie de relación continua con el mundo marítimo latinoamericano. Es un reto muy importante. Además creo que la conexión con Latinoamérica es natural, ¿no? Desde España, claro, nuestro mundo tiene mucho en común, ¿no? Incluso, o sea, nosotros que trabajamos también con el tema de la difusión de marinos, sí, y de los que han trabajado con la independencia, sí, claro, independencia argentina, hay muchísimos marinos españoles, catalanes, incluso civiles, catalanes, que han hecho mucho por la independencia argentina, ¿no? Y por supuesto de toda Latinoamérica. Claro. Se crearon unas sociedades allá que en su momento decidieron, además yo creo que acertadamente, decidieron que tenían que tener una vida propia y una organización propia, pero esto es una estructura política, pero lo que hay debajo, que son las personas, la cultura, las enseñanzas, la navegación, el comercio, todo eso se ha mantenido siempre en circunstancias más fáciles o más difíciles, pero siempre se ha permanecido de la misma manera, con un añadido que es, y especialmente con Argentina o con Uruguay, que es todo el hecho de la emigración, o sea, los movimientos de personas españoles que han ido hacia allá y argentinos que han venido hacia acá, y en muchos casos, no siempre, pero sobre todo en unas épocas, el mar ha sido la vía, ha sido la conexión. Luego hay otro elemento muy importante, evidentemente el idioma. Aunque muchas veces decimos, ¿no?, que hablamos es como los ingleses y los americanos, hablamos el mismo importa, pero idioma, el idioma, pero a veces cuesta, a veces incluso puede costar entendernos los vocabularios, etcétera, pero hay una cosa que es muy interesante, que es la clave de lo que estamos intentando hacer, que es que nosotros, desde esta aproximación más de la lengua, el castellano y el mar, nosotros tenemos una cultura marítima que a veces ha quedado relegada por la concepción anglosajona. En el mundo del mar, de la cultura marítima, la historia marítima, parece que lo que cuenta es lo que se hace en el norte del Atlántico, en Europa, en el Mar del Norte, siempre con el inglés como idioma. Entonces, nosotros hemos sufrido, y en gran parte por culpa nuestra, hemos sufrido un cierto apartamiento, y parece, y bueno, me consta que el resto del mundo desconoce la historia marítima. No saben nada de historia marítima de Argentina, ni de España, ni de Brasil, incluso el Portugal, que también está en este grupo, porque aunque los idiomas sean diferentes, son idiomas hermanos, no hay gran dificultad. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queremos poner en valor la historia marítima de nuestros territorios y nuestra cultura y nuestras aportaciones. El mundo anglosajón nos ignora muchas veces simplemente por desconocimiento, y nosotros no hemos hecho el esfuerzo de decir, oye, aquí estamos, mira qué hemos hecho, mira qué tenemos, y estamos en esta línea, y es muy importante. En esto precisamente Argentina es muy relevante, porque como otros países tiene una historia naval y una historia marítima, tiene una historia vinculada al mundo de los puertos. Yo conozco un poco todo el mundo del mundo portuario en el Río de la Plata. Ahí hay un mundo magnífico que fuera de la Argentina se conoce poco, y nuestro trabajo es que se conozca. Es que incluso en la Argentina, mi prédica permanente es que la historia naval y el mar en la Argentina, a pesar del enorme litoral que tenemos, la cantidad enorme de agua, y que hemos sido desde la época española, Buenos Aires y Montevideo, los dos puertos de entrada a América del Sur,
y no existe. O sea, la gente no tiene conciencia del mar. Yo siempre digo que mira Buenos Aires o Argentina, mira del río y del mar para adentro, de la costa para afuera no, y que o sea, además no se tiene conciencia ni de lo que significa el mar, la importancia, y menos aún la historia naval, ¿no? O sea, uno trabajando con el tema de historia naval y marítima, la gente se asombra porque cree que no pasó nada. No pasó nada. Bueno, esto hace nuestro trabajo también muy interesante y muy intenso, pero esto, si sirve de consuelo, esto pasa en muchos países. España es casi una isla, es una península con una historia marítima importantísima, pero ya anterior a lo que es la relación con América. Y en realidad lo marítimo en España, fuera de la costa, se ignora. En cambio, en los Estados Unidos, que es un país que nosotros lo pensamos sobre todo como tierra interior, la historia marítima está bastante presente y sobre todo le dan valor. Son conscientes de lo que ha significado en el pasado y en el presente. Que esto es un tema muy interesante también para la gente que nos esté escuchando. Nosotros hablamos mucho del pasado y de la cultura marítima, pero lo que hay que comprender es el valor que tiene el mar hoy. O sea, hoy día nosotros dependemos del mar, del comercio marítimo, de la costa, de los ríos, dependemos de una manera que la gente no es consciente. Entonces hay una especie de, no sé, como desconexión. Por eso es muy importante programas de radio como este, museos como el mío y cualquier cosa que podamos hacer para que la gente tome conciencia. De la importancia del mar, sí, o sea, y en todos los aspectos, ¿no? Desde el punto de vista de energía, de economía, de comunicación. De medio ambiente. Exacto. Yo a veces cuando hacemos visitas con grupos o con alguna persona que viene, yo siempre les explico, les pido que hagan hay dos ejercicios que son muy fáciles de hacer, muy baratos y que se pueden hacer en casa. Uno es pensar en el domicilio de uno, pensar en todo lo que hay en la casa que ha llegado a nuestras manos a través del mar. Abrir una ventana y empezar a tirar por la ventana todo lo que ha llegado por mar, incluyendo, por ejemplo, en el caso de Barcelona, el gas, o sea, energía. Es que prácticamente quedaríamos desnudos y no somos conscientes de que todo llega por mar. Y el otro ejercicio es leer cualquier periódico o medio de comunicación, un noticiario, no sé si en Argentina lo llaman así, un noticiero, las noticias que salen cada día, todas, directa o indirectamente, tienen alguna relación con el mar, especialmente, por desgracia, últimamente, desde un punto de vista más geoestratégico, militar, pero es así. O sea, se habla, incluso cuando se habla de Irán, se habla de Afganistán, se habla de sitios Afganistán, que está lejos del mar. La importancia de Afganistán en el mundo es sobre todo porque es un camino hacia el mar, aunque no tenga mar. O sea, cualquier rincón del mundo, hasta el desierto más alejado del mar, tiene conexión con el mar. Entonces, nuestro trabajo es conseguir que la gente entienda que es importante. Entonces, cuanto mejor lo conozcamos, pues más fácil será tenerlo en nuestras vidas. No, es que además la comunicación por siglos fue a través del mar, de los ríos, o sea, hasta que no aparecieron los autos, y eso fue siglo XX. Los aviones, pero era así. Claro, entonces eso fue siglo XX recién, ¿no? Y lo demás todo el tiempo era a través del mar y del río. Y aún quedan cosas quedan aspectos donde el mar permite todavía un tipo de comunicación que es también muy interesante, que, por ejemplo, todo el mundo del deporte, los deportes náuticos, que detrás hay competiciones, hay regatas, hay competencia desde el punto de vista de tecnología y tal. O sea, el mundo del deporte se ha convertido también en una fórmula para unir pueblos que están distantes, pero que comparten el mar como espacio, pues también de deporte o de competición, y a veces simplemente de placer. Entonces hay un montón de cosas. Yo creo que yo, como director de un museo, es una parte de mi trabajo,
a conseguir que la gente no piense historia marítima, cultura marítima, cosas que están en los museos, que son como en blanco y negro, que están congeladas, sino que son cosas que están vivas, son vigentes. Y rascas un poco, arañas un poco la superficie y esto te encuentras con que Argentina no se comprende sin el puerto de Buenos Aires, no se comprende sin la costa, y todo lo que hay en el interior tiene relación con un comercio y con una conexión con el resto del mundo que se hace por mar. Por el mar, exacto. Por mar. Y a través del mar, no solo el comercio, a través del mar ha llegado la inmigración, pero han llegado los comerciantes, la influencia inglesa, cualquier cosa, el conocimiento, las ideas políticas, yo qué sé, todo acaba llegando de alguna manera por mar. Y sobre todo, hablando de Buenos Aires, que yo creo que es muy interesante, porque Buenos Aires creo que tiene muchas similitudes con Barcelona. Una de las cuestiones de los grandes puertos es que los puertos acaban siendo ciudades donde todo puede pasar. Es una manera de decirlo. Son lugares donde la gente se encuentra, la convivencia con gentes de otras culturas, de otras religiones, de otros idiomas, se facilita. Los puertos acaban siendo como una especie de territorio donde las costumbres a veces se relajan y hay... Bueno, de alguna manera todo el mundo está más predispuesto a escuchar a los demás. Por tanto, la función de un puerto en un país como Argentina, la función de Buenos Aires ha sido no solo relacionada con el mundo marítimo, sino con todo. Absolutamente todo tiene que ver con el mar.